De viva voz, mi querido y admiradísimo colega periodista Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta. Ramón Alberto, con mi cariño fraterno de siempre, gracias por estar con nosotros esta mañana. Queridísimo Ricardo, como siempre, te abrazo fuerte y saludos a tu auditorio amplísimo. Óyeme, Ramón Alberto, a ver, el adelanto, que fue un quiebre de regla, el adelanto de la sucesión presidencial, 3 años, lo describo rápidamente, Sí. la repentina auscultación médica al presidente y el hecho de que anuncie un testamento político, ¿son hechos aislados? Pregunta a Cándida, que diría mi gurú Hugh Hefner. ¿Son hechos aislados? ¿Son casualidades o son causalidades por parte del presidente López Obrador, mi querido Ramón Alberto? ¿Cómo la ves? Lo dices bien, querido Ricardo, son causalidades, es una cadena de hechos que vienen sucediendo. Mira, desde que el presidente abrió el juego sucesorio tan anticipadamente, desde entonces en Código Magenta dijimos: aquí hay gato encerrado. Es difícil pensar, tú lo sabes, tienes una amplia experiencia política en el periodismo, que un mandatario en este país se decida a comenzar a soltar las riendas del poder a mitad de su sexenio. Máxime aún si cuando empieza a soltarlas, empieza a decir públicamente quién es su favorito o favorita. Y en este caso el presidente López Obrador fue muy claro al decir: la niña de mis ojos se llama Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y sí, la pregunta que todos nos asistió en la política tradicional: ¿para qué poner en el escaparate a la jefa de gobierno con tanta anticipación para que los detractores, los conspiradores, los adversarios, los opositores, pues la usaran como tiro al blanco durante 20 y tantos meses? Y siempre comentamos que aquí se estaba dando un fenómeno en que el presidente, una de dos, ya no se pertenecía o quería retirarse por 2 motivos: por aflicciones físicas o por aflicciones morales. ¿A qué me refiero primero de la aflicción moral? Pues a decir que la famosa cuarta transformación que tanto está persiguiendo a raíz del coronavirus, de la pandemia, el sacudimiento global económico y las consecuencias, pues ya no se podría realizar por las limitaciones del presupuesto, iba a quedar truncada. Pero por la parte física iba viéndose poco a poco que el presidente, su salud se iba deteriorando, Ricardo. Sí. Y entonces lo vimos todos como se dieron una serie de episodios que culminaron este fin de semana pasado con lo que sucedió el viernes, en donde el presidente, pues después de un desayuno, después de un día y medio de estar hablando con las damas enviadas desde los Estados Unidos sobre el problema energético que se tiene ahorita, el diferendo tan fuerte que hay, pues después del desayuno que tuvo el viernes, se sintió bastante mal, subió su presión, tuvo desvanecimiento, hubo una arritmia. Los médicos ahí locales de Palacio Nacional lo revisaron, lo llevaron de inmediato al hospital militar, y ahí, pues sí, efectivamente dijeron que tendría que practicar el famoso cateterismo, sí, pero como estaba casi recién comido, hubo que esperar al menos de 4 a 5 horas para que los alimentos pasaran y se pudiera poner la anestesia que el cateterismo requiere. Y en ese contexto, pues nada de que fue una revisión programada, como se dijo, como se ha pretendido vender. Esto no fue programado, fue abiertamente una cuestión de emergencia. Y eso se confirma, Ricardo, cuando al final del día, al regresar, no del día, del siguiente día, al regresar a las 10 de la mañana del sábado a Palacio Nacional, el presidente de inmediato se pone a grabar un video, básicamente hablando del famoso tema del testamento político. Es decir, el típico hecho de un papá que llega a su casa, dice: hijos, vi la muerte muy cerca, tengo que empezar a repartir los bienes. ¿Quién le toca a cada quien?
En este sentido, ¿cuál sería el mensaje histórico que estaría enviando López Obrador en algún momento? Mira, Ricardo, porque hay un procedimiento que está consagrado en la Constitución para en un caso de muerte del presidente o de una incapacidad manifiesta. Claro. Eso está muy claramente escrito constitucionalmente. ¿Qué Sí, mensaje pero está enviando o quién se cree el presidente para poder establecer que hay un testamento político cuando él falte? Esto también es una señal para decir, ¿será ella? ¿Será Claudia Sheinbaum en caso de que yo falte? ¿El mensaje a Morena, que tiene mayoría en el Congreso? Ese es el punto, Ricardo. El mensaje no es para violentar los procesos de la Constitución. El mensaje fue dedicado a esa mayoría morenista que tendría en su caso que decidir en el Senado y desde los diferentes frentes del partido quién tendría que ser el sucesor, puesto que tendría que ser, por la condición del partido de su dominancia, alguien de Morena. El testamento político no se lo está dando a todos los mexicanos por encima de la Constitución, se lo está dando a los morenistas para decir, desde ahora les digo, esta es mi hija amada en que pongo todas mis bendiciones. A ver, recordemos algo muy importante. O sea, mi voluntad se llama Claudia Sheinbaum. Así es. A ver, recordemos algo, Ricardo. Desde Juan Domingo Perón hasta Hugo Chávez, tenemos múltiples ejemplos de mandatarios en condiciones de poder absoluto que hicieron cosas no similares, idénticas. Hay un libro, Ricardo, de Juan Domingo Perón que se llama Testamento Político, y de ahí fue cuando surgió después la llegada de Evita Perón. Y luego tenemos el video publicado ayer, recordado ayer por Código Magenta, donde el propio Hugo Chávez, sentado todavía con vida en su proceso de sobrepasar o intentar sobrepasar su cáncer, le dice a los venezolanos, si llego a faltar, cuando ya no esté yo aquí, yo quiero que ustedes apoyen y elijan a Nicolás Maduro. Es decir, todo mandatario Sí. un tanto pues hombre de poder, con un proyecto de largo alcance, con una ideología muy particular, siempre quieren perpetuarse en la herencia de quien van a dejar en la silla presidencial. Y en este caso, fíjate, Ricardo, si nos damos cuenta, el paseillo de Claudia de varios meses para acá ha sido que salga Claudia en The Economist en una entrevista, que salga Claudia en El País en otra entrevista, no como jefa de gobierno, como la mujer más importante en la política de México, que tiene aspiraciones para el 2024. Si de aquí al 24 el presidente sigue y no tiene problemas, o no se quiere ir, o la salud le permite mantenerse, Claudia será la candidata del 24. Si no, si el presidente tuviese mañana o pasado por salud que retirarse, no tengo yo la menor duda de que Claudia sería la persona que quedaría en su lugar. ¿Algún otro aspecto de este margallate que te haya llamado la atención? El momento, pues, que estamos viviendo políticamente y del que no te haya preguntado y que creas que es importante puntualizar, mi querido Ramón Alberto. Mira, Ricardo, veamos la reacción que pasó ayer, por ejemplo. Fíjate, para poder alinear las fuerzas del Senado, de pronto, de súbito, un grupo de senadores morenistas empiezan a armar una situación en contra del morenista rebelde, líder del Senado, Ricardo Monreal. Es decir, en el supuesto de que algo ocurriera y de que el Senado, por supuesto, que es un factor vital para poder hacer el interinato. Recordemos algo, si llegara a faltar el presidente mañana, repito, porque él decida que no puede continuar su salud o porque falleciera lamentablemente, pues el periodo primero de 2 meses lo ocuparía el secretario de Gobernación, Adán Augusto, mientras lo que marca la Constitución, las instituciones que marca la Constitución deciden el interinato definitivo.
Y en ese territorio, Ricardo, la persona más clave de todas se llama Ricardo Monreal. Por si sí o por si no, ayer vimos cómo en torno al diferendo con Veracruz, Ricardo Monreal ya lo están sentando un grupo importante de senadores morenistas en el banquillo para poder pedirle cuentas. Y yo siento que ese es un mensaje como para decir, eres de Morena o defínete y vete a otro lado, pero aquí no vamos a andar jugando con el testamento político del jefe de nuestro movimiento. Y añádele que se anuncia una concentración en el Monumento a la Revolución de morenistas afines a Monreal para decir ahí, para protestar por la posibilidad de que la candidatura al 24 se decida por encuestas. Se va a poner bueno, se va a poner bueno el tema. Ricardo, tú dijiste está muy bien algunas frases en el comienzo, y en este caso, en la política como en la física, a toda acción le sigue una reacción igual que opuesta. Como siempre, muy aleccionador y también muy emotivo escucharte con tu pasión que siempre has tenido por este oficio maravilloso que nos reúne. Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta. Mi abrazo grande, fraterno, Ramón Alberto. Te abrazo con cariño, mi querido Ricardo. Buen día. Gracias, muy buen día.